Esta es la explicación de la solución de la práctica 15 de estructuras de afiliación que está en la página 248. Ese ejercicio tiene que ver con estas afiliaciones que vemos aquí, ¿verdad? Donde la empresa posee participación en varias compañías. La empresa matriz posee un 90%, un 95%, un 80%, etc. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Lo primero es colocar las empresas de manera vertical, ¿sí? Y de manera horizontal. FGHI. Ok, entonces las vamos a colocar de manera horizontal y vertical. Para poder hacer una matriz que después nos va a servir para calcular las utilidades completas de cada una de las compañías, las que nos van a servir para hacer la consolidación. Entonces tenemos primero que cada una de ellas, bueno, la primera es M, la primera es la matriz, la primera es la matriz y ella va a tener participación completa de ella misma, ¿verdad? A menos que haya otra que participe de ella. Lo mismo A, ¿verdad? Lo mismo B, C, D, E, F, G, H y la I. Luego vamos incluyendo cada una de las participaciones con las otras compañías. 90% de A, 95% de B, 80% de C. Eso es lo que posee M, ¿verdad? Además de lo que posee de ella misma, tiene un 90% que en este caso esos otros porcentajes los vamos a escribir negativos. De B posee un 95% y de C posee un 80%. Luego tenemos que A, ¿verdad? Siguiendo con la combinación, A tiene 100% de D, B tiene 80% de F y C tiene 70% de G. Entonces los incluimos también. A posee el 100% de D, ¿verdad? Como no es de ella misma, lo ponemos negativo. Y B posee el 80% de F. Luego tenemos que C tiene el 70% de G. Y D, ¿verdad? D tiene el 10% de F. Y el 82% de E. Luego E tiene el 5% de A. F tiene el 20% de G.
F tiene el 20% de G y el 90% de H. Y así sucesivamente vamos incluyendo todos los porcentajes. Comprobamos luego que solo la matriz posee una participación mayoritaria. Todas las demás tienen que quedar con participaciones por debajo del 50%, porque si no fuera así, la matriz no tiene el control sobre ellas. Aquí estamos diciendo que la matriz tiene, sí, el 100% sobre sí misma y un 90% sobre A, más un 5% que es uno a través de, ¿verdad? Directamente y otro que es a través de E, y por lo tanto posee de A un 95 y fuera del control de la matriz solo queda un 5. Y así con todos. De B, la matriz posee directamente el 95%. De C, la matriz posee directamente el control sobre el 80%, pero a través de H controla un 12% adicional. Por eso queda fuera del control de la matriz un 8%. Con esas distribuciones de participación vamos a determinar cuántos dividendos se pagaron entre ellas y a eliminar ese ingreso por dividendos de sus utilidades. Entonces el mismo ejercicio nos dice cuántas utilidades recibieron y cuántos dividendos tienen las compañías en común para poder hacer esa distribución. La compañía M, que es nuestra empresa matriz, tiene una utilidad de 200.000, pero dentro de esa utilidad ha registrado los dividendos de cada una de las empresas según los porcentajes que posee de cada una de ellas. De la misma manera, ¿verdad? Cada una de las otras empresas subsidiarias ha recibido dividendos de las compañías en las que tiene el control. Y por eso, de sus utilidades netas, vamos a eliminar esos ingresos por dividendo. Con la tabla de distribución, vemos que los que poseen participación en A son M con un 90% y E con un 5%. Eso significa que de estos 50.000, ¿verdad? La compañía M recibió de esos 50.000 un dividendo del 90% y la compañía E recibió de esos mismos 50.000 un dividendo del 5%. Y así vamos a ir quitando de cada una los dividendos que recibe de las demás. Una vez colocados todos los dividendos en las empresas que los recibieron, sumamos la utilidad con la salida de esos dividendos para tener la utilidad de cada compañía sin tomar en cuenta las transacciones entre ellas, que en este caso sería el dividendo. Estas serían las utilidades corregidas de cada una de las empresas hasta la I, pero ya quitando el dividendo. Para comprobar que está correcto, sumamos todos los dividendos a esos dividendos, le vamos a agregar el dividendo original y la suma de ambos la dividimos entre el mismo dividendo, ¿verdad? Deberíamos de obtener el mismo porcentaje que obtuvimos aquí. Si está correcto, entonces en las que repartieron dividendo, porque si no repartieron, pues ahí no hay nada que comprobar. Pero en las que repartieron dividendo, vean que aquí quedó el 5%, el 5%, bueno, esta no repartió dividendo, pero aquí tengo el 0, el 3, el 10, el 0 y el 10, ¿verdad? Porque lo que queda fuera sin registrarse del dividendo es lo que le toca a otras personas o a otras empresas que no están dentro del grupo.
Incluimos luego las diferencias en los inventarios iniciales y finales por ventas o por utilidades, por ventas entre compañías. Entonces, a cada compañía, ¿verdad? Aquí tengo a la compañía M. La compañía M vendió a otras compañías con utilidad en el inventario inicial. Esa corrige esta utilidad de nuevo con los montos de utilidad o pérdida que tienen los inventarios iniciales, por el efecto que esas sub o sobrevaluaciones tienen en el costo de ventas. Entonces las del inventario inicial las colocamos con el signo como está, porque varían directamente o de manera, ¿verdad?, en la misma dirección que varía el costo de ventas. Aquí los 9.000 y las 1.000. Esos son variaciones del periodo anterior, ¿verdad? El inventario inicial de este año fue el final del año pasado y me va a afectar como inventario inicial este año. Y las del inventario final de este año van a ser las utilidades, sí, en inventarios iniciales del año siguiente. Como habíamos dicho, por efecto de los que tienen los inventarios, las sub o sobrevaloraciones del inventario en el costo de ventas, las diferencias en el inventario final más bien afectan la utilidad de manera inversa, ¿verdad? De manera inversa. Entonces, lo que ahí esté negativo lo ponemos positivo y lo que está positivo lo ponemos negativo. Ya están corregidas las utilidades netas de M por los dividendos que recibió de compañías relacionadas y también por las utilidades que tienen el inventario inicial o final por transacciones que hubo por ventas y compras de inventario entre compañías relacionadas, ¿verdad? Lo que ella vendió con sobre o subvaluación, aquí está el ajuste que se hace a sus cuentas de inventario. Bueno, del consolidado, ¿verdad? Y a su utilidad neta. Luego lo que tenemos que agregar son una transacción, dice, además la compañía I vendió a la compañía H el 30 del 11 del 2013. Revisamos el año que estamos conciliando y efectivamente es el año 2014. ¿Verdad? Es el 30 de septiembre del 2014. Quiere decir que esa transacción del 30 de noviembre del 2013 se incluye dentro de este periodo fiscal. Por lo tanto, tendríamos que anular cualquier ganancia o pérdida que sucediera en esa venta de mobiliario. Esa venta de mobiliario genera una ganancia, ¿verdad?, por venta de mobiliario, que se la vamos a eliminar a la compañía que vende. En este caso es I, ¿verdad? Entonces, esa compañía vendió el mobiliario en 162 y tenía un valor de 147. Ahí tenía una utilidad o una ganancia de 15, ¿verdad? Como esta es la utilidad, yo le estoy eliminando la ganancia, pues tendría que disminuir en 15 el saldo de la ganancia de la utilidad que teníamos. Hay que seguirla ajustando, ahora por menos 15. Pero este mobiliario también se amortiza. Y como se amortiza desde el 30 ¿verdad? El mes siguiente de compra sería diciembre, todo diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 10 meses, la amortización o el reconocimiento parcial de esa ganancia también se lo hacemos a la compañía que vendió. ¿Verdad? Si ella toma los 15 y los distribuye entre los años de vida útil, que son 5, pero también entre 12 para calcularlo por mes, bueno, lo multiplicamos por 10 meses de 12, ella tendría que reconocer por este año una parte de la ganancia de 2.500. También dice que el 25 del 3 del 2000X1, o sea, no en este año fiscal, sino hace muchos años, la compañía C le vendió un terreno a la compañía E obteniendo una pérdida de 12.000.
Esa pérdida en aquel tiempo, en el 2001, ya fue eliminada. Ese terreno se vendió ahora, ¿verdad? Como el terreno no se deprecia, esa pérdida que eliminamos hay que reconocerla totalmente ahora, ¿verdad? Que se vendió a un tercero, pérdida en venta de terreno. Entonces, la compañía que vende, que es la compañía C, ahora que está vendiendo el terreno a un tercero, ya puede reconocer la pérdida que había dejado de reconocer en el 2001, porque ya el terreno se está vendiendo a un tercero. Luego dice la compañía G, da igual, nos colocamos en G aquí. La compañía G le vendió una maquinaria a la compañía B el 30 del 6 del 2010. También eso fue hace muchos años. Pero la maquinaria sí se deprecia. Entonces, no voy a registrar la ganancia porque la ganancia se eliminó en el año 2010. Pero sí voy a reconocer la parte de esa ganancia que corresponde a este año. Entonces, la amortización de la ganancia que se puede reconocer que en la compañía la compañía G, cuando vendió, era de 28.800. Y no la pudo reconocer en aquel momento, en el 2010, pero este año ya puede reconocer lo que corresponde a este año. Esas son las correcciones que le hemos hecho a las utilidades para poder iniciar el proceso de distribución. Aquí apenas tenemos las utilidades que se van a consolidar. Para calcular las utilidades que tendría cada una de ellas según los porcentajes de participación que tienen en las demás más la utilidad propia, vamos a utilizar las matrices, ¿verdad? Entonces ponemos todas las empresas que se van a consolidar y vamos a hacer una matriz inversa a la que ya habíamos construido, ¿verdad? La misma cantidad de columnas que de filas que habíamos hecho en la original y buscamos una matriz inversa en las fórmulas matemáticas. Esa me va a pedir la distribución que habíamos hecho aquí, ¿verdad? Esta distribución desde la H hasta la I sin tomar los totales. Antes de darle a aceptar, ¿verdad? No vamos a cliquear a aceptar aquí, sino que apretamos Control Shift y después Enter. Vamos a completar con ceros todos los espacios en los que no hemos colocado números para la matriz original. Y luego marcamos la misma cantidad de filas y columnas que tenemos arriba y buscamos la matriz inversa. Ella nos va a pedir una matriz. Bueno, esa matriz es tomando todas las casillas sin el total de la M a la I y de la M a la I, y antes de darle a aceptar, ¿verdad? Nunca se le da a aceptar, sino que Control Shift y entrar. Luego vamos a colocar todas las utilidades de cada una de ellas. Bueno, vamos a tomar de ahí. Las utilidades ya corregidas con los ajustes por transacciones entre compañías relacionadas. Con esas utilidades vamos a usar ahora la matriz multiplicadora para poder resolver estas ecuaciones simultáneas, porque aquí lo que estamos diciendo es, no puedo resolver cuál es la utilidad de la matriz hasta que no resuelva la de A, la de B, la de C, la de D, pero todas tengo que hacerlas al mismo tiempo. Entonces eso no se puede hacer a menos que resolvamos ecuaciones simultáneas.
Quiero que el resultado lo ponga aquí. Entonces, antes de resolverlo, marco donde quiero que coloque el resultado. Busco en las funciones la función matemática multiplicadora. Me va a pedir dos matrices. Una es la que acabo de hacer y la segunda matriz son las utilidades de las empresas. De la misma manera, Control Shift apretado simultáneamente y Enter para obtener los resultados. Cuando nosotros tengamos los resultados, deberían de sumar 516.800. Estos no van a sumar 516.800 porque están duplicados. Ahí dice cuánto B tiene de C, cuánto D de E, de F, etc. ¿Verdad? Son sus propias utilidades más la suma de las utilidades de las demás, según los porcentajes que les corresponden. Pero si yo coloco aquí la utilidad de, bueno, la de M, por ejemplo, ¿verdad? Va a ser toda su utilidad multiplicada por el porcentaje que le había quedado, que era del 100%, porque nadie tenía acciones suyas. Luego tomo la utilidad que propuso la fórmula para A y la multiplico por la participación minoritaria de A. ¿Verdad? Y así la de B por la participación minoritaria de B. La de C, ¿verdad? La utilidad de C, bueno, en este caso dio pérdida por la participación minoritaria que tiene C. Y la de utilidad de D por la participación minoritaria, que aquí nos dio 0, de D. ¿Verdad? Y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, tomamos la utilidad de I, ¿verdad? Aquí está la utilidad de I, y la multiplicamos por la participación minoritaria de la empresa I. Ahora sí, cuando sumemos estas utilidades ya consolidadas, ¿verdad? Ya hecha la distribución, sí tendríamos los 516.800, que era lo que estábamos distribuyendo, ¿verdad? Ahí ya están los 516.800 distribuidos entre la utilidad neta consolidada, lo que le toca a la matriz, y las participaciones no controladoras de cada una de las compañías.